moral, del accionar político y social del Estado, como es el doctor Ovidio González, ex gobernador del Estado. Médico, locutor, comunicador y un hombre de una conducta intachable. También quiero saludar a unos colegas periodistas, a Ciro Ramones, a Lorena y demás colegas comunicadores que están acompañándonos en la tarde de hoy. Me corresponde a mí, como diputado de la Asamblea Nacional, explicar a ustedes cuál ha sido la actuación política hasta ahora hecha por el Parlamento. Hemos oído el análisis sociopolítico, el análisis jurídico, en esas enciclopedias de conocimientos que son Víctor Maldonado y el doctor Pérez. A mí me corresponde hacer un recuento de cuál ha sido el comportamiento de la Asamblea Nacional y las consideraciones personales de un representante de Anzoátegui ante ese Parlamento. De entrada, me tocaría señalar que Nicolás Maduro nunca ha sido presidente legítimo de Venezuela. Desde el primer momento hay que tener claro que Nicolás Maduro jamás debió ocupar la jefatura de Estado y mucho menos la comandancia general de la Fuerza Armada. En primer lugar, porque no es venezolano. Recientemente, el expresidente Pastrana mostró a la prensa internacional y a los organismos de la comunidad internacional y de su país, Colombia, documentos mediante los cuales se comprueba que la mamá y el papá de Nicolás Maduro nacieron en Colombia. Y de acuerdo con la Constitución colombiana, él tiene la nacionalidad colombiana. Pero incluso hay evidencias de que el propio Nicolás Maduro nació en Bogotá y a los 2 años fue que se vino a vivir a Venezuela. Jugó Pinquiplac, Tejo y lo decían el Berraquito en el sector de Bogotá donde vivió hasta los 2 años. Yo estuve la semana pasada en Cúcuta y me tomé la molestia de ir al barrio donde vivieron al norte de Santander. Y los vecinos de Cúcuta no tienen ninguna duda, para desgracia de ellos, que Nicolás Maduro es colombiano. De manera que ahí tenemos un primer elemento. Nicolás Maduro, de acuerdo con el artículo 222 de nuestra Constitución, para ser presidente de la República, en primer lugar tiene que ser venezolano por nacimiento, no tener doble nacionalidad, tener estado seglar, si mal no recuerdo, mayor de 30 años. Y varias de estas condiciones no las reúne Nicolás. Incluso jamás ha presentado su documentación. Ha dicho que nació en Altagracia, otra vez se dice que en los Chaguaramos, otra vez que en el Valle. Su cédula de identidad aparece registrada en la frontera con Colombia, igual que la de su hermana, la de su mamá, en una correlación idéntica. Y aquí poco caso se le ha hecho esta denuncia de la nacionalidad de Nicolás Maduro. Por si fuera poco, yo sostengo que Nicolás Maduro nunca debió ser aceptado como jefe de Estado, porque tampoco ganó las elecciones cuando, tras la muerte de su predecesor Hugo Chávez,
se sometió a una consulta electoral frente al entonces candidato Enrique Capriles. Esas elecciones las perdió Nicolás Maduro. Sin embargo, ni el contendor y probablemente nosotros los venezolanos no tuvimos el coraje de cobrar esa victoria. Enrique Capriles en aquella oportunidad dijo que había ganado las elecciones por más de medio millón de votos. Al final, la tristemente célebre, y la historia la va a recoger así, Tibisay Lucena, dijo que por menos de un 1%, la misma inefable Tibisay Lucena dijo que por menos de 1% había ganado Maduro. Venezolanos estaban en la calle, esperaban solo una insinuación de quien en ese momento era el líder con mayor poder de convocatoria en Venezuela, que era el candidato Enrique Capriles Radón. ¿Y qué pasó? Se rajó. Se rajó y dejó eso así. Menos del 1%. Al final, la votación quedó con una ventaja que creo que no llega ni a 200.000 votos. De manera que tenemos dos razones para afirmar que Nicolás Maduro jamás fue un presidente legítimo en Venezuela. Primero, su nacionalidad. Segundo, el robo de las elecciones. En tercer lugar, en el año 2016, yo estaba presente en esa sesión, después de evaluar el caos en el que había caído el país, donde la inseguridad era insoportable, donde la falta de comida ya se veía venir, donde la falta de medicamentos ya se asomaba, donde el saqueo del país era evidente, se declaró la responsabilidad política de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional. Y unos meses después, el 1 de enero del año 17, se declaró en una votación que yo quiero hacer énfasis, porque los periodistas a quienes mencioné son del vecino estado Monagas. Mi compañero de bancada, Juan Pablo García, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Monagas, coordinador de 20 Venezuela en el vecino estado, pidió la votación nominal, porque se iba a someter a la consideración del plenario de la Asamblea Nacional una solicitud de abandono del cargo de Nicolás Maduro, porque había abandonado sus funciones de presidente de la República, con pruebas más que suficientes. Las cifras que mencionaba Víctor, de los muertos, de los asesinados, del colapso de PDVSA, de la terrible pesadilla que en ese momento vivía Venezuela, se sometió a la consideración de la plenaria el abandono del cargo. Y Juan Pablo García en ese momento solicitó que el voto fuera nominal. Lamentablemente, porque hay que decirle la verdad a los compañeros que hoy nos acompañan, los diputados de Avanzada Progresista de Henry Falcón, que ahora fue candidato en esa estafa electoral, dijeron que no iban a votar el abandono, y en efecto no lo votaron.
avanzada progresista que hoy es miembro de la mesa de la Unidad Democrática. Y con todo y eso, 106 votos aprobamos el abandono del cargo. Ya tenemos 4 razones por las que yo afirmo que jamás debimos considerar a Nicolás Maduro presidente. La nacionalidad, el robo a las elecciones del 2013, la responsabilidad política que la aprobamos en el 2016, el abandono del cargo que aprobamos en la Asamblea Nacional. Y cuando hay un abandono del cargo por muerte, por demencia, por renuncia, o como en este caso, por abandono de sus funciones, se produce una vacante absoluta que hay que llenar.